Hola, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenas tardes, profe. Acá está la señora María intentando entrar, pero que el computador lo tiene bloqueado. ¿Cómo va a ser? Bueno, Sí, tú sabes que hemos estado acá sí, pendientes, señor. estamos dando un lapsus para ver si llegaban más. Algunos tienen inconvenientes. Tengo entendido que hay una auditoría allá. Entonces, bueno, la Sí, señora María, si no vamos a trabajar, ya que la clase queda grabada, grabada. Sí, señor. entonces que ellos puedan verla posteriormente. Ahí compartí en el grupo un archivo. No sé si Ujú, ya lo ya lo descargaste. tengo. Sí, señor. ¿Ah? El de base de datos, ventas por países. Sí, sí, ya la tienes, ¿verdad? Sí, señor. Pero este tema realmente que es uno de los temas más, quizás que la gente más está como a la expectativa, o que, bueno, a veces quieren manejar, pero yo digo, las tablas dinámicas son súper sencillas. Hoy vamos a ver las tablas dinámicas. Voy a ir compartiendo la pantalla para explicar mejor. Y, bueno, como tú sabes, pues recordar, mi nombre es Ángel Enrique Medina Franco, soy el docente de este curso de Excel, que ya estamos finalizando. ¿Qué estás viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Sí? A ti te escucho Sí, lejísimo. señor. La verdad es ¿Ah? que yo no tengo micrófono, porque usted no me deja utilizar micrófono. ¿Tú Entonces estás lo tengo conectado abierto. desde dónde? ¿Un Del computador? computador del banco, ¿Ah? pero en el computador del banco, pero sin micrófono. Listo, listo. Pero sí te escucho, pero lejos. Bien. Mire, tenemos esta base de datos. Les decía, esta base de datos, bueno, yo también la diseñé para efectos de, sobre todo de explicar esto. Hemos, te decía que íbamos a trabajar con tablas dinámicas, ¿verdad? Pero bueno, para explicar las tablas dinámicas, vamos a hacer como un recuento de algunas de las acciones que hemos aprendido, ¿verdad? Sí, señor. Normalmente en una base de datos, ¿qué hace? Bueno, ordena. Uno normalmente en una base de datos puede ordenar, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlas como muy rápidamente. Datos, ordenar, y yo podría organizar esta base de datos, por ejemplo, por país, pero lo voy a organizar por país, pero de la Z a la A, ¿verdad? Y luego por ciudad igualmente. ¿Sí? Entonces, si yo ordeno, bueno, en este caso, mira, mi base de datos. Entonces, ordenar es que todo lo que sea igual quede junto, ¿verdad? Entonces, esa es una gran funcionalidad de Excel, ordenar una base de datos por los criterios que uno le diga. Yo también podría decir datos ordenar, pero ahora voy a organizar es por categoría. Las categorías son las distintas cosas que vendemos aquí. Ahora les explico nuevamente eso. Aceptar. Entonces, si hago eso, lo que prima es la categoría, en este caso aquí, los Ok. televisores, ¿no? Estarían todos juntos, pero también estarían por país. Eso es ordenar. Estamos haciendo un breve repaso de esto. Sí. Luego que yo ordeno, en algún momento dado, voy a ordenar de nuevo. Ahora sí, voy a ordenar de nuevo, ahora sí, por país y por ciudad. Ya, así está. Vimos un tema que, suponiendo que yo quisiera entonces, esta es una base de datos que está por año, por país, por ciudades, y estas son las ventas, valores. eh, Tenemos las categorías. ¿Qué es eso de las categorías? Las categorías son el tipo de mercancía, por ejemplo, los televisores, lavadoras, computadores, esas son las categorías. Y acá de este otro lado tenemos las distintas formas Forma de de pago, pago. que si es tarjeta de crédito, que si es contado, que si es tarjeta de débito o crédito directo. Tenemos varios tipos de pago. Entonces, si yo ordeno una base de datos por país y quisiera saber, por ejemplo, las ventas de cada país, yo utilizaría, recuerda, el subtotal. Excel. Subtotal. Esta herramienta que la estoy viendo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces tendría que decir aquí, como por país,
tenemos que decir aquí que por cada cambio en país, que sume, lo que queremos saber es las ventas, cuántos son las ventas, y tendría que señalarle el campo ventas de las ventas, que es el que tiene valor, ¿verdad? Que tiene las cifras, y decir aceptar, ¿verdad? Hecho eso, damos clic acá, sale estos niveles, damos clic aquí en 2 y podemos ver que por países, aquí tenemos ahora el total, perdón, de las ventas. Tenemos estos son los valores de la sumatoria de todas las ventas por país. Entonces, ese es un dato muy importante, ¿verdad? Muy interesante poder hacer eso. ¿Sí? Bien. Estoy haciéndolo acá en el mío. Digan. Estoy haciéndolo en el mío. Sí, sí. Es bueno que, claro, estoy haciendo la introducción a las tablas dinámicas. Entonces te estoy presentando todas estas herramientas que las vimos, ¿no? Que son muy, muy, muy importantes. Bueno, cuando hemos hecho un subtotal, debemos quitarlo. Aquí está en el nivel 2, yo puedo decir nivel 3. En el nivel 3 despliega toda la información. También en el nivel 2 reduce. Y me muestra ahora sí, resumida la información. Y en el nivel 1 muestra el total general. Este es el total de las ventas de todos los países que están ahí. ¿Sí? Sí. Bueno. Para quitarlo debemos decir nuevamente subtotal, quitar todos. Quitar. Listo. Entonces vimos que para usar subtotal hay que ordenar primero. Y luego usar el subtotal, y es una herramienta muy, muy poderosa. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo quisiera tener el subtotal por categoría. ¿Voy bien? ¿Me estás comprendiendo o voy muy rápido? Aló, Javier. Estoy leyendo aquí un mensajito, dame un segundito. Dígame. Dame un segundito. Bien. Señora Mayor Romero. Digan. Aló, tú me dices. Listo, ya seguimos, profe. Seguimos. Sí, señor. Bien, bien. Vamos bien. Una clase con un solo estudiante rinde mucho más. Porque se va más rápido. Bueno, aquí ya compartí nuevamente. Y te decía que vamos a hacerla ahora por categoría. Quiero tener un total ya no por país, sino por categoría. Recuerda entonces que lo primero que hay que hacer es ordenar por ese criterio. Entonces yo digo ordenar, y el primer criterio yo no quiero que sea país, sino que sea categoría. ¿Sí? El segundo, si quiero, pongo país. Listo, y vamos a hacerlo de la A a la Z. De la A a la Z, de la A a la Z. Ordenar. Listo. Fíjate que ya se ordenó por categoría. Quiere decir que los computadores serán los primeros, ¿verdad? Bueno, en este caso. Ahora vamos a hacer el subtotal. Eso quiere decir que subtotal para cada cambio en, ya aquí no es país. ¿Por qué? Porque yo quiero el subtotal por las categorías. Vamos a aplicar la misma función suma y el campo venta. O sea, porque ahora yo quiero tener la sumatoria de las ventas, pero por categorías. Aceptar. Listo. Ahí lo hizo. Ya lo acaba de hacer. Y vamos a darle clic entonces acá en 2. Entonces fíjate que aquí está mi información. Salió así porque señalé ventas y categoría está detrás. Sí.
Este valor que está aquí es el total de las ventas de computadores. El siguiente será de los electrodomésticos, ferretería, joyería, cada una de las categorías, los televisores. O sea, yo aquí tengo el dato de cuál fue esa sumatoria de ventas por el tipo de producto. En este caso que yo llamo categoría. ¿Sí? Fíjate que la ropa de niño fue lo que menos. No, la ferretería es la que menos tiene 4.700.000. ¿Cierto? Sí, señor. La ropa de niño tiene 70 millones, la ferretería tiene 104 millones. En cambio, lo que es electrodomésticos, computadores, televisores y lavadoras tienen cifras bastante grandes. Pero fíjate que pudimos, en total general, es el mismo que lo dio ahorita. Porque la sumatoria de las ventas, independientemente de qué forma se sumen, debe dar igual, ¿cierto? Así que este valor dio lo mismo. Bien. Voy a decir nivel 3, subtotal, quitar todo. Entonces vemos que de esa forma se puede extraer mucha información en una base de datos. ¿Sí? Sí, pero mire, no, pues nosotros esa es como la previa a las tablas dinámicas, pero nosotros pues, eso sí lo manejamos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ennegrar todo y nos vamos allá arribita donde dice, vamos a revisar, insertar tablas dinámicas. Y eso que usted está haciendo, pues a nosotros nos lo arroja por cada uno de los segmentos, es mucho más fácil cuando le metemos tabla dinámica. Claro. Bueno, pero como yo pensé que no las manejaba. Esta es la previa a la tabla dinámica. Sí, señor. Sí. Y es que porque precisamente las tablas dinámicas lo que hacen es integrar todas estas herramientas. Por eso es que te estoy explicando todo esto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la otra herramienta que se usa mucho es los filtros, ¿cierto? Recuerda que también vimos filtros. Te comenté que iba a hacer un preámbulo de algunas herramientas antes de entrar a la tabla dinámica, que son demasiado fáciles. Y más que tú me estás comentando que ustedes la manejan. Bueno, pero de todas formas yo la tengo que explicar, ¿no? Aquí tenemos los filtros. Entonces, en los filtros, te acabo de aplicar datos filtros, generalmente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo podría querer tener, ver que solamente me quede aquí, quiero ver las ventas, pero solamente, por ejemplo, los computadores, ¿sí? Y cuando digo aceptar, entonces toda la base de datos me deja solamente, en este caso, los computadores. Él acá abajo me dice que se encontraron 22.190 de 61.802 registros. Esta base de datos tiene 61.000 registros, siempre es grandecito. Pero entonces yo le podría decir que la quiero por país. Si quiero los computadores, pero por Colombia, por decir algo. Aceptar. Entonces, me quedan solo las ventas de computadores de Colombia. Ahora me dice que hay 4.240. Pues ya hay mucho menos. Pero yo podría decir, no, pero es que las quiero del año 2020, nada más. La estoy buscando es la del 2020. Entonces señalar el año 2020. Y fíjate que ya nada más me quedaron 8. 8 menos. De 61.802 registros, estos son los únicos que cumplen con las condiciones que nosotros queríamos buscar. Se dieron en la ciudad de Arauca. Eso no lo sabía uno cuando empezó. Entonces, mira, todos fueron pagados de contado. Que de pronto hubiésemos querido hacer un filtro por acá por forma de pago, ¿no? Entonces, fíjate como una base de datos que puede ser muy grande, rápidamente se encuentra la información. Listo. Voy a quitar el filtro. Y bueno, todo esto lo que te quería traer para las tablas dinámicas, que es el tema prácticamente, es el tema que ya nos queda pendiente por ver, aunque nosotros tenemos todavía una clase pendiente el lunes. Sí, el lunes estaríamos haciendo ya
la prueba final para finalizar. ¿Sí? ¿Aló? Deme un segundito, profe. Un minuto, Bien, disculpa. Tranquilo. Voy a tomar un poquito de agua. Tú me avisas. ¿Salud? Disculpe, profe, que estamos aquí en un chicharroncito resolviéndonos, pero disculpe la molestia. Dígame, ¿tiene algún inconveniente allá en el trabajo? No, pero del trabajo, estamos haciendo una entrega, entonces ahí tenemos problemas precisamente con unas bases de datos, pero en el Tata. Entonces bueno, está sí, solucionando. Me avisas, estamos ahí solucionando. Paramos un momentico y No, tú me avisas. Ya van a averiguar, ya di unas indicaciones a ver si se puede. Pero tranquilo, sigamos, profe. Te espero, no te preocupes. Sigamos. Bueno, entonces decíamos que, por ejemplo, estamos trabajando en la misma base de datos y bueno, es que esto lo manejan. Entonces, pero bueno, mi compromiso como voy a explicarlo, ¿verdad? Sí, señor. Claro, tiene los audífonos ahí, mira, o lo tienes puesto. ¿Diga? Ahí entró Juan Carlos. Dame un momentico ahí, entonces voy a entrar a escuchar al profesor aquí, ¿verdad? Escuchar al profesor aquí un momentico, porque voy a hacer. Aquí acaba de entrar Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Aló. Señor Juan Carlos, ¿cómo está usted? No lo escucho. Bueno, está como que sin audífono, sin micrófono. Bien. Profesor. Porque tiene el micrófono prendido, pero no se escucha. Sí, ya entré, profe. Bueno, sí, me alegra verlo allí. No, sí, es que te cuento que tenemos problemas aquí de internet, no entra, Javier, ninguna de las aplicaciones. Tenemos problemas, pero bueno, aproveché por eso, porque no tenemos ninguna, todo eso se dañó, entonces estamos nomás con el internet ahí medio. Y entonces dije, bueno, voy a entrar a la clase, aproveché para no estar sin hacer nada. Uy, usted que no había faltado nunca. No, sí, pero dije, no, que no voy a perder la secuencia. Listo, profe, arranqué. Digamos. Bueno, pues iba a perder el invicto. Sí, señor. Bueno, habíamos hecho un recuento de algunas herramientas tales como ordenamiento, filtros, subtotales, para llegar a que la tabla dinámica es una herramienta que resume todas esas y lo hace de una forma muy fácil y muy rápida. Entonces, esta base de datos que precisamente yo organicé para efectos de esta clase, de explicar este tema, es una base de datos donde tengo unas ventas, te las explico nuevamente, que están organizadas por años, por países, por ciudades. Dentro de los países hay ciudades, tengo los valores de las ventas y lo que llamo aquí categorías no es más que los tipos de mercancía, los distintos tipos de mercancía que vende esta empresa: computadores, electrodomésticos, lavadoras, tiene varias líneas, como las líneas, y las formas de pago. Las formas de pago, cómo paga la gente, ¿no? Que si con tarjeta de crédito, de contado, tarjeta de débito. Bueno, ahora sí vamos a aplicar. Entonces, si yo quisiera ver la información de una forma muy práctica de esta base de datos, yo puedo usar las tablas dinámicas. ¿Cómo se utiliza la tabla dinámica? Hay que ir a insertar y decir tabla dinámica. Si cuando uno dice tabla dinámica,
ella automáticamente marca toda la base de datos. La base de datos la marca de manera automática. ¿Sí? Ella siempre pregunta aquí que si uno quiere hacerla en una nueva hoja o en la hoja de cálculo existente, que sería esta. Lo recomendado es hacerlo en una hoja aparte, en otra hoja. Bueno, y damos clic en aceptar. Cuando damos clic en aceptar, nos aparece esto. ¿Qué pasa aquí? Venimos aquí a diseñar la tabla dinámica. Nos presenta para que nosotros diseñemos la tabla dinámica. Y sobre todo acá a la derecha, vemos que están todos los campos de la tabla dinámica y hay unos cuadros acá para que uno los organice. Está el cuadro de filtro, columnas, filas y valores. A este campo valores siempre va a ir el campo que tenga, valga la redundancia, valores. En este caso, ¿cuál es? Las ventas. Miren, inclusive yo nada más con darle clic, automáticamente se viene para el campo de valores. Las ventas se dan al campo de valores. Bueno, ya después uno decide cómo quiere organizar su tabla dinámica, porque realmente uno es quien la tiene que hacer. ¿Sí? Yo voy a decir entonces que por columnas quiero los países. Entonces bajo ese campo de los países y lo coloco en columnas. ¿Sí? Y también puedo decir entonces que las ciudades las quiero en las filas. Entonces voy a tener una tabla dinámica donde voy a tener los países en las columnas y voy a tener las ciudades por fila. Fíjate que ya lo está organizando. Ya yo voy viendo mi tabla dinámica. Pero resulta que esta información yo también la tengo, aquí hay años. Entonces, el campo años yo lo puedo usar para filtrar. Este es un ejemplo. Entonces voy a decir que yo quiero filtrar por año. Entonces ya tengo mi tabla dinámica de esta forma. Que tengo las ventas, fíjate que todos los países están por columnas, quita Colombia, y las ciudades están en las filas. ¿Qué sucede? Que la tabla dinámica me permite, ya hizo ordenamiento, hizo subtotales, ¿cierto? Solo. Acá tengo el total general. Y yo puedo ahora también filtrar, porque yo puedo decir, bueno, yo quiero esas ventas, pero las quiero desde el año de tal año. ¿Sí? La quiero desde el año 2020 y 2018, por poner un ejemplo. Y le digo aceptar. Cuando le diga aceptar, la base de datos aplica ese filtro. ¿Sí? Y también podría filtrar, por ejemplo, por ciudades. Yo puedo filtrar por ciudades, podría filtrar por países. Aquí, miren, ahí están todos los países. Pero si por alguna razón yo quiero buscar en las ventas de Colombia, las de Colombia y las de Venezuela, nada más que con decir ahí, aceptar, entonces ya solamente, miren, la base de datos ya se ajustó y los demás países no se ven y quedó solamente Colombia y Venezuela. ¿Sí? Y también, si quisiera filtrar por ciudades, que no quiero todas las ciudades, sino las que yo necesite, también lo puedo hacer. Bogotá y Barranquilla. ¿Sí? Miren, y la base de datos, entonces la base de datos, las tablas dinámicas son una herramienta muy poderosa y lo mejor de ellas es que yo siento que son muy fáciles de manejar, se hacen de una forma muy rápida e incluso para explicarlas no, me parece que es una de las cosas más sencillas que tiene Excel son las tablas dinámicas. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? No, lo que le decía, pues nosotros ese sí lo tenemos de bastante uso y bastante complejas. Que para bases de datos grandes manejamos eso y nos ayuda muchísimo.
Sí, Sí, si la base de datos puede ser lo grande que ella quiera, que esto trabaja además muy rápido. Es muy eficiente y muy sencillo de hacer. ¿Cierto? ¿Qué le parece, Juan Carlos? sí, sí, bastante bien. Yo no lo manejo, o sea, acá no se ve mucho, pero bueno, interesante. Sí, Así sí, no. son muy prácticas y son muy sencillas, son fáciles realmente. Vamos a hacer otro ejercicio con la misma base de datos, que es la que tenemos. Bueno, aquí Javier va a quedar, bueno, ya de por sí él es experto. Insertar tabla dinámica, siempre en una hoja nueva. Entonces fíjate que él va agregando, uno puede tener varias hojas, varias tablas dinámicas en un mismo archivo de diferente tipo, porque por ejemplo, aunque la información es igual, uno siempre puede organizarlas de diferente forma. Por ejemplo, nosotros podríamos decir ahorita que yo voy a organizar, yo quiero las, las categorías, las quiero en las columnas, las categorías. Y los países los quiero en las filas. Entonces, esta es otra forma de organizar la base de datos, la tabla dinámica. Las ventas siempre van a ir al campo de valores, ¿sí? Siempre. Y podría filtrar por forma de pago, por ejemplo. Entonces, fíjate que esta es otra tabla dinámica con la misma información. O sea, la información de la base de datos es la misma, pero yo puedo organizar las cosas de diferentes formas. Aquí en este campo, el campo de donde están los valores, yo voy a dar clic allí y me aparece esto que dice aquí, configuración de campo de valores. Configuración de campo de valores, voy a dar clic allí. Y es porque en ese campo, por ejemplo, ahorita en la tabla pasada y en este también ahorita me está sumando. Pero resulta que yo no quiero que me sume, yo quiero saber cuántas ventas hay por países, por categorías. No quiero el valor, quiero el número de las ventas. Entonces lo puedo hacer también, porque aquí también aparecen, entonces yo puedo tener el promedio, puedo tener máximo, mínimo, eso lo hacemos a aceptar. Cuando digo aceptar, ¿qué pasa? Que le cambié la función al campo de valores. Fíjate, ya ahora no tengo, ahora en lugar de tener la suma de los valores de los dineros, tengo el número de ventas. Este es un dato también muy importante, ¿cierto? Muy importante saber entonces, por ejemplo, que yo, aquí que Colombia vendió 4.240 computadores, por decir, sí, eso es el dato, ¿sí? En cambio, vendió 4.230 electrodomésticos, pero en joyería nada más que vendimos 20, ¿sí? Y que vendimos 1.170 lavadoras. El número de artículos o el número de operaciones, de ventas que se hicieron. El otro Sí, da estoy el haciendo lo valor. mismo. ¿Aló? El otro da el valor. Este da es las transacciones, o sea, cuántas veces se vendieron. Sí, el otro suma todos los valores, en cambio este los cuenta. Cuenta, son exactamente las ventas, pero entonces la cuenta cuántas fueron. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces es un dato distinto, ¿cierto? Saber cuántas ventas. Aquí entonces tengo los totales Sí. de que lavadoras en total se vendieron 6.410. En cambio, computadores fueron 22.190. ¿Sí? Es un dato muy importante. Si este es el número. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a él se le puede cambiar eh, lo que hace, el tipo de... Se puede configurar así como en el subtotal, recuerdan que también podíamos contar, podíamos sumar, podíamos buscar el máximo, podíamos buscar el promedio. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Aquí en diseño, esto de diseño es para que ya están unos diseños preestablecidos que uno hace que su cuadro, el informe, quede
tenga una presentación distinta, ¿no? Uno le puede aplicar el diseño que le parezca, el que más le guste, y ya se lo coloca y lo deja así. ¿Sí? ¿Está claro? Señor. Sí. Y eliminar esto. Entonces vemos que yo sí sabía que esto es muy sencillo, pero es que es demasiado poderoso. Es una herramienta muy, con mucha fuerza, por así decirlo. Vamos a aplicar otra. Insertar, siempre aparece aquí del lado derecho. Habla dinámica. ¿Aló? Habla dinámica. Sí, aceptar. Entonces ya, como les decía, ya el diseño, la forma en que va a aparecer la información, la decide uno el que decide. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer, eso también va a depender mucho de la cantidad de campos que haya. Miren, por año, yo puedo querer organizar mi información que en las filas aparezcan los años. Lo puedo hacer en las columnas. Ya eso es una decisión de cada quien. Entonces, vamos a decir que vamos a colocar los años en las filas y los países en las columnas. Por decir algo. Entonces, fíjate cómo ya se está organizando, que tengo los años. ¿Por qué no tengo información todavía? ¿Por qué no ha salido nada? Porque no he tomado el campo de las ventas. El campo de las ventas. Que con solo darle con solo darle clic aquí, automáticamente ya aparece. Ya aparece. ¿Sí? Pero igualmente ahí está en la suma. Él siempre coge primero la suma. Es en internet. Pero yo puedo dar clic aquí, ¿Está bien o mal? configuración, y vamos a decir que promedio, que quiero el promedio de las ventas. Entonces, fíjate, ya cambió el valor. Y el campo que filtra, yo siempre podré usar cualquier campo de esto también. Yo podría decir que yo quiero filtrar por ciudad. Lo tengo por año, pero en cualquier momento yo podría decir que quiero filtrar por una ciudad o por varios. Yo puedo decir que lo quiero de Barranquilla y Bogotá, pero que también lo quiero de Caracas. Las ciudades que yo quiera, las que tengo acá, Ciudad de México y Leticia. Cuando yo diga aceptar, la información va a cambiar automáticamente. ¿Por qué nada más quedaron estos 3 países? Porque de esos 3 países son las ciudades que yo filtré. ¿Sí? Sí está claro. Y quedó fue Colombia, México y Venezuela. Ya no está Argentina, ni las demás ya no están. Cuando yo quito ese filtro, aquí dice todo, fíjate que ahora sí apareció nuevamente los demás países. ¿Sí? Entonces, así funcionan las tablas dinámicas, que realmente, como lo pueden notar, es muy rápido y realmente no son difíciles. Yo no le digo nada difícil a esto de las tablas dinámicas. Ya para el formato, como dice un dicho, para gustos los colores. Ya depende cómo uno quiera presentar. Sí, ya es para presentarlo. El que le gusten los colores fuertes, llamativos, hay de todo. Y hay colores muy tenues como este. Ya eso es diseño, ya eso es qué quiere uno, cómo quiere uno que vea la información o verla uno. ¿Sí? Le aplica un diseño que guste, el que le guste a la persona. Hay unos muy sencillos y hay otros muy elaborados con colores. Ya eso sí es cuestión, como dicen por ahí, de cada quien, ¿no?
pero vemos que entonces, ¿qué tal les parece? ¿Quién quiere compartir la pantalla y aplicar uno? Para que lo veamos. Yo si quiere. Dígame, Yo si quiere. ¿quién? Levante la mano. Javier. Sí, señor. Listo. Ya puedes seguir. ¿Sí se ve, sí? Sí, señor. Ah, bueno. Mira, yo tengo aquí ennegrecido. Igual lo vengo acá, lo ubico. Aquí ya yo tengo esto. Lo que hago aquí es tabla dinámica. Y le doy a aceptar. Y lo que usted decía, ya acorde a lo que yo necesite, ya yo voy armando mi tablita. Por ejemplo, si necesito los años puede ser el filtro. Lo montaría aquí, país y la venta. Ahí ya tengo por años acá en las columnas. Tengo aquí por país, tengo la fila y tengo allá la venta. Y lo que estaba viendo ahorita, o sea, si usted quiere modificar, si yo no lo quiero las ventas totales, sino que quiero el promedio de las ventas por país y por año, ahí me saca el promedio de la venta. Si quiero lo modifico, si quiero meterle las cantidades, pues el recuento, lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por ejemplo, en el 2015, Argentina tuvo 160 ventas. Ahora, si adicional yo quiero darle categoría, o sea, qué fue lo que vendí, y quiero darle un filtro, que se quedó por aquí, lo quiero poner como filtro, entonces yo vengo acá y yo le digo, yo nada más quiero que me saques que sean los cuántos computadores. ¿Sí? Entonces ahí tengo las ventas de computadores por año y por país. Si quiero saber las ventas, cuántas fueron las ventas totales, le doy la suma y ya tengo las ventas. Sí, profesor. Sí, sí, eso está muy bien, Javier. Yo la única recomendación que te daría Sí, señor. es como te comentaba ahorita, o sea, tú no necesitas marcar la base de datos. La tabla dinámica lo hace solo, lo hace automático. ¿Sí? Si me pongo aquí así, Entonces, inicialmente tú no necesitas, cuando tú dices insertar tabla dinámica, ella marca ok. la base de datos. Sí, sí, ya me di cuenta. ¿Entiendes? No, no hay que marcarlo. ¿Sí? Ok. Pero por lo demás está perfecto. ¿Sí? Acá, esta. ¿Se acuerda que y también nosotros lo hacemos eso para los filtros? También marca, sí, Ya la costumbre. En eso le negrillo toda la comentaba que columna y marcaba. después tiro el filtro para poder hacerle. Y mire que usted nos mostró, poniendo encima, pongo el filtro, órdenes de A, Z, de Z, no hay necesidad de negrillar Sí. todo. Ubícate en la tabla dinámica, en la base de datos, ubícate. Di insertar, deja insertar y dile tabla dinámica. Dile tabla Sí, sí, dinámica, mire, mira que ella él de una vez la marca, la la, mar, delimita. la marca completa. Así es. En cualquier base de datos que uno tenga, lo que sí debe tener siempre pendiente es que no haya un espacio, que no vaya a haber una fila en blanco, Mm, que ahí cortaría. ¿Sí? Las bases de datos siempre están continuas, no debe haber líneas en blanco. ¿Sí? Pero él lo así es. marca solo. Lo marca solo. Entonces, pero sí, sí, muy interesante. Bueno, bien, si quieres puedes dejar de compartir. Se me fue el señor Juan Carlos nuevamente. Sí. Es que parece que están como reiniciando el sistema. Es que yo no sé qué pasó, que yo puedo entrar, pero ni la señora María ni él tienen acceso al sistema del banco. Está teniendo problemas. Bien, por eso sí es grave. Sí, pero casos que se presentan en cualquier parte, las organizaciones más importantes, se pueden dar esos fallos. Sí, eso nadie está exento de eso, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a seguir, porque este es el tema que, como ya estamos llegando al final, y este es prácticamente el último tema que vemos.
Pero bueno, también de base de datos, siempre me vengo a la base de datos. Pero fíjate que yo puedo entonces tener distintas tablas dinámicas donde manejo la información de distintas maneras. Yo la puedo inclusive aquí en el nombre colocarle ese nombre, ¿cierto? Por ejemplo, aquí que lo tengo por países y ciudades, entonces yo puedo colocarle aquí ese nombre, ¿cierto? Ahora, ¿usted sabe cuál es el problema cuando yo estoy manejando eso? A mí me toca, pues con eso nosotros armamos tablas, armamos cosas, pero, por ejemplo, sumatorias y todo eso. Pero cuando se trabaja sobre la tabla, profe, uno no puede sumar. O sea, por ejemplo, B5 más C5, no lo suma. Entonces a mí me toca copiar texto y llevarlo a una hoja de Excel nueva. Y allá es donde yo trabajo, Yeah. sumatorias y cosas de eso. Pero sobre esta tabla, por ejemplo, escríbale, póngase al ladito en una de las tablas, ahora en una de las tablas dinámicas ya las que hizo. Ajá. Por eso, sume B5 más C5, súmelo, para que vea usted que no le da. Dele ahí, igual C5 más B5. A Ahí ver, me dio. cuidado. A mí no. Sí, sí, sí lo puede hacer. Aunque como tú sabes que si tú te hubieras equivocado, en las bases de datos generalmente uno no tiene operación. Generalmente en las bases de datos es muy raro que uno tenga base de datos donde tenga operación. Bueno, de pronto tiene un total por allá en el fondo, suponiendo que tú pudieras manejar aquí cantidades. Pero generalmente en las bases de datos lo que contienen es información, pero más no tienen operación. ¿Has notado eso? Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a hacer otra. Porque como te decía, pero ahora, bueno, también, tú puedes insertar y así igualmente como hay, vamos a hacer una última tabla dinámica, pero ahora te voy a explicar otra cosa. Una tabla dinámica, siempre te decía que aceptar, siempre uno va a encontrar algún, y eso que esta base de datos tiene pocos campos. Si tuviera más campos, entonces fuera más factible hacer otras, ¿cierto? O sea, buscaríamos la forma de extraer la información de, de diferentes maneras, ¿cierto? Lo que tendríamos más campos, ¿cierto? Sí. Vamos a decir que, por forma de pago, no la hemos hecho. No hemos manejado la forma de pago. Yo podría decir entonces que en las filas quiero la forma de pago o en las columnas. Ya eso es independiente. Bueno, en esta base de datos, los países será uno de los datos más importantes generalmente. ¿Sí? Entonces fíjate que puse que los países y yo puedo manejar los países y las ciudades. Entonces, ahora en la fila están los países y dentro de cada país enseguida salen las ciudades. Esta otra forma más, podríamos decir como más elaborada, más compleja de manejar la base de datos. Es lo que ¿Ah? teníamos en los filtros de los subgrupos, Sí. las subcategorías. Entonces, y el filtro, de acá, uno siempre, por ejemplo, el año. El año es un campo importante para filtrar. Si yo quisiera. Lo que te quería mostrar, y como tú manejas esto mucho también, pero de que sí, ya uno se la tiene que ingeniar para, ver cómo quiere ¿Cómo organiza la presentar la tabla? información. ¿Mm? Ujú. ¿Cierto? La clave es cómo uno quiere cómo quiere que salga los datos, cómo Porque presentar. eso sí ya no se lo da Excel a uno. A Ujú. uno le toca Acorde a la diseñar necesidad que tenga. acá en la cabeza qué es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, máximo, yo podría también usar aquí máximo, que busque esa venta máxima Ujú. por, categoría y por país, no decirle aceptar, Y por ciudad. Sí. y por ciudad. Entonces, fíjate que ya uno tiene que saber qué está aplicando. Menos mal que él también dice aquí, ¿no? Entonces, mira cómo la base de datos, la tabla dinámica cambió enseguida, ¿verdad?
ya acá está mostrando es otra cosa. ¿Sí? ¿Tú tienes alguna? Bueno, no, porque esa es información confidencial. Sí. Le voy a mostrar una para que vea usted lo que más o menos nosotros manejamos. Sí, sí, pues bueno, Le voy a mostrar una, sí, para que la ve, vea. ya voy para allá. Ya deja de compartir acá. Bueno, listo. Tú estás habilitado ya, así que. Sí, señor. Mire, por ejemplo, esta es la base de datos de venta de vehículos. ¿Sí? ¿Sí la ve? ¿Sí la ve, profe? Sí, la estoy viendo, sí. Pues, viene aquí. Nosotros tenemos marcado cada una de las ciudades, viene una columna primero que se llama región, ¿sí? Sí, señor. Y vienen las ciudades. Y después viene la información mensual y por año. Mire, esa base de datos es grandecita. Viene desde 2013, mensual por ciudad. ¿Sí? Tiene muchísima información. Sí, claro. Sí, Sí. esta es chiquita, ¿Ah? esta es chiquita. Hay más grandes, hay muchos más grandes. Por ejemplo, ahorita Rosemary, la compañera, está haciendo por eso está un poco pesado, de todos los aeropuertos en Colombia, o sea, chiquitos, grandes, por departamento, por municipio, son mil y pico, casi 1100 aeropuertos, ¿sí? Y de todo eso, por mes. Y de todo eso hay que sacar una tablita, ya saca una tablita de 4 columnas por 11 renglones. Imagínense. O sea, toda esa información tiene que estar compilada en un cuadrito chiquito. Se reduce, porque es que Sí, él compila mucho, precisamente, él no exacto, cubre mucho. exacto. Oye, pero quién pensar, cuando uno piensa acá, uno no cree que haya tanto aeropuerto, ¿cierto? Como uno Sí, siempre está claro. pendiente de los No, aeropuertos pero es que son importantes, los más no grandes. solamente lo de las ciudades capitales, sino también de los municipios. Sí, es que hay pueblitos Entonces, pequeños que tienen su donde aeropuerto hay explotación en minas, ahí hay de un aviones. aeropuerto chiquito para la avioneta que sale y regresa. Sí. Sí, señor. Entonces, La gente hay bastantes. se moviliza mucho y sobre todo esos despachos que hacen ustedes de cuestiones que tienen que ver con dinero, lo hacen en vía aérea, más seguro, un poco más seguro. Ah, no, pero sí, interesante. Lo bueno de la tabla dinámica es que trabaja precisamente sobre bases de datos y las bases de datos pueden ser muy grandes que, como te explicaba al principio, ella lo que hace es usar filtros, subtotales, ordenamiento, todo eso junto, ¿cierto? Sí. Y la forma de ordenarla, de armarla, es muy fácil porque ella te muestra del lado derecho que tú ubiques dónde quieres cada uno de los campos por los cuales quieres realizarlo. ¿Sí o no? Sí. Entonces es por eso que es muy potente, demasiado potente. Bueno, no, me interesó mucho que compartieras esta información. Te llevan estadísticas de todo, ¿verdad? Sí. Y no habría nada. Diga, aló. Acá estoy hablando con la señora María. Tenemos que mandar una cosita ahora. Ay, ay, ay. De un minuto. Bien, bien. Sí, señor. Sí, señor. Voy a mandarle lo de resumen para que le eche una chequeada y me le dé el visto bueno.
Usted me avisa, ¿yo? Ya lo mandé, señora María, para que lo revise. Listo, profe, ya. Listo, profe. Listo, profe, ya. Listo, listo. Bien. Bueno, puedes dejar de compartir, Sí, señor, por ya. favor. Te voy a compartir esto que también, o sea, así como hay tablas dinámicas, nosotros podemos hacer gráficos dinámicos. Gráficos dinámicos. ¿Sí? Eso sí es nuevo para mí. ¿Ah? Eso sí es nuevo para mí. Sí. Ah, bueno, es casi, inclusive, entonces cuando hacemos gráficos dinámicos que están acá, nosotros manejamos los gráficos. ¿Verdad? Yo les expliqué cómo hacer gráficos, pero de estos gráficos normales, ¿cierto? Pero Sí. aquí, mira, aquí dice, cuando decimos insertar, aquí dice gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Podemos hacer gráfico dinámico y también gráfico y tabla dinámica. Igual marca la base de datos y lo vamos a hacer en una nueva hoja, aceptar. Y funciona prácticamente igual, ¿sí? Porque nosotros lo que le vamos a decir es con qué información queremos el gráfico, ¿sí? Los valores siempre van a ir a ese campo, ¿sí? Entonces yo podría decir que quiero un gráfico, por ejemplo, por país. Miren, ya ahí lo hizo. Si yo digo que quiero un gráfico por países, ya está hecho ahí de las ventas de los países. Mira lo que está. Vamos a hacer esto. Claro, ya está hecho el gráfico. Y entonces fíjate que los países están codificados. Vamos a dejarlo, voy a hacer este nada más. Así igual la tabla dinámica, la tabla está atrás, mira dónde está. Entonces, los países están codificados. Este que es el más grande, que es de color naranja, pues, es Brasil. ¿Y qué es lo bueno del gráfico dinámico? Que él aquí tiene el filtro. Mira. Yo allí podría en cualquier momento filtrar, por ejemplo, por país. ¿Ya? O sea, decir que yo quiero es Colombia y México. ¿Sí? Aceptar. Y el gráfico automáticamente cambia. ¿Sí? En el caso allá tuyo, podía filtrar por ciudad. ¿Qué ciudad quiere? Entonces, esto se llama el gráfico dinámico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia automáticamente. ¿Sí? ¿Oíste? Vamos a venir de nuevo acá y vamos a hacer otro. Entonces, insertar gráfico dinámico, aceptar. Vamos a decir que queremos, y voy a hacerlo ahora distinto. Fíjate que ahí empezó a hacer, pero yo lo voy a colocar que lo queremos por categoría. Fíjate, apenas ponga los valores, mientras no ponga los valores no sale nada, porque no tiene con qué comparar. Entonces fíjate que aquí tengo un gráfico por países, pero por categorías. Y en el filtro, yo podría colocar, por ejemplo, el año. Miren, acá podría, entonces yo puedo filtrar por año. O si no quiere el año, ahí en el filtro puede colocar las ciudades. Entonces, ¿qué voy a tener? Que yo tengo un gráfico que me filtra por ciudades y me filtra por categorías también. ¿Sí? Entonces, es un gráfico muy dinámico. Y entonces, mira, ahí hizo la tabla e hizo el gráfico. Tengo el gráfico acá debajo. ¿Sí? Y la tabla la tengo acá.
¿sí? Sí, así como en tablas dinámicas, hay también gráficos dinámicos, ¿sí? Así se llaman. Y tú puedes, entonces, se puede filtrar en el gráfico. En los otros gráficos normales no se puede hacer eso. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Eso nunca lo había puesto en práctica, pero sí. Y ahí Le, escoge arribita cuál es la gráfica que la que quiero trabajar. qué bueno. Le podemos colocar igualmente diseños, si queremos, ¿no? Sí, es que el Excel es cuestión de explorarlo y como siempre te he comentado en el curso, definitivamente va a depender de la necesidad que tenga, ¿cierto? Cuando Sí, tienes la necesidad buscarás la. Si no lo necesitas, generalmente, y más en el trabajo, nunca lo vas a hacer, ¿sí o no? Porque no. Eso es sí, como todo, uno las cosas las usa cuando las necesita. Si no las necesita, difícilmente las, lo hace, ¿sí o no? sí. Puedo filtrar, ¿sí? Es muy, es bastante práctico y bastante eficiente. Por favor, comparte y aplícate uno allá con la base de datos con la que estamos trabajando. Haz por favor, uno. Listo, sí, señor. Venimos acá, aceptar gráfico dinámico, vamos a aceptar. Es país, ventas. Y puedes hacerlo por forma de pago, por ejemplo. En la otra campo está la forma de pago, que no la hemos usado. La forma de pago la metemos como filtro. Y bueno, y colocar. Y le podemos decir acá, usted me decía para meter los que queden aquí al ladito de un momentico. Ahí está con formas de pago, ¿sí? En el eje de la leyenda también hubiese podido colocar algo ahí. ¿Puede colocar qué? Hubiese podido colocar un concepto ahí, uno de los campos. Ya, como también, así como las tablas, los gráficos también los organiza Ahí uno, lo ¿no? tengo por país y por y por categoría, por Y forma de pues, pago. sí, esta es una forma, no está malo, sino que, como te decía, uno que lo organiza, ¿no? Pero coloca por favor aquí en la leyenda, en el campo eh, la forma de Encuesta, pago. formas de pago. Uno puede arrastrar los campos a los cuadros estos que están grandes. Si quieres, ¿Cómo? uno los puede ¿Cómo? arrastrar. Pero sí, bueno, entonces, bueno, tienes una nueva herramienta allí Sí, con señor. la que explorar, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Ese gráfico tú lo puedes mover de allí
como queda encima de la base de datos, lo puedes, le das clic sostenido y tú lo puedes arrastrar. Sí. Listo. Listo, profe. Bien, bien, sí, perfecto. Ya es cuestión de ¿Qué otra cosita practicar. vemos? ¿Qué otra cosita vemos de tabla dinámica? Sí, espera un segundo. Precisamente te iba a comentar, eso es lo que es las tablas dinámicas. Te he explicado las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Sí, señor. A menos que cambiemos la base de datos, que podríamos hacerlo como para verlo de otra manera, sí, pero eso es básicamente lo que hacen las tablas dinámicas. No hacen como que otra cosa. Yo te quería preguntar también si tienes algún tema de los vistos durante el curso, que tengas alguna inquietud, tengas alguna duda, o que quieras que hagamos algún. A mí se me hizo un poquito más difícil los condicionados de los anidados. ¿Lo que? Los anidados, la fórmula es que metíamos los condicionales. Ahí yo me perdía y no alcancé a cogerle el tiro. Es lo que creo que tengo que ponerme como a repasar. O sea, el uso de la función Las sí. condiciones, cuando ponemos los condicionales, esos que son anidados. Entonces, una fórmula dentro de la otra fórmula. Sí, la función sí anidada. Sí, anidada, exacto. Eso es lo que me ha presentado como dificultades. ¿Sí? Si tú Sí, quieres lo señor. repasamos. Sí, Sí, pero entonces déjame un segundo, tengo que. Tú tienes tus archivos anteriores allá, ¿verdad? sí, señor. Voy a abrir el taller de nómina, que fue uno de los donde lo. O el cuadro de vendedores también lo hicimos. Espérate un segundo, ya lo estoy buscando. Sí, bueno, no tengo ningún inconveniente en que repasemos eso. ¿Sí? Taller de gráficos con vendedores. O el taller vendedores Excel intermedio. Ese. Ahora ese, por favor. ¿Sí? Yo voy a borrar aquí porque eso está aplicado aquí. Repaso aquí en esta clase. Yo pensaba hacer así esto en la última clase, pero es que como estamos los dos nada más, ajá, así se rinde más porque, ¿cierto? Yo recuerdo cuando daba clases personalizadas con una sola persona, eso rinde mucho. ¿Sí? Bueno, la función, aplicártela aquí, voy a aplicarla una solita. Después usaremos, en este caso, la temas. Es donde tú me dices que tienes alguna inconveniente. Si yo voy a aplicar una bonificación, la empresa me puede decir, le vamos a dar una bonificación para aquellos vendedores que vendan más de 50 millones y le vamos a dar el 10%. Solo los que cumplan con esa condición, es lo que me están diciendo. Entonces vamos a decir, vamos a llamar la función sí. Yo generalmente la escribo, pero yo puedo llamarla también desde acá. Y si está entre las últimas que he usado, aquí me aparece, ¿cierto? Ahí dice las usadas recientemente. Si no, yo puedo dar clic aquí también y decir que voy a buscar las funciones. Como yo sé que es una función lógica, aquí aparecen las categorías de la función, las categorías. Y voy a decir aquí lógica. Entonces también me salen. Recuerda que les expliqué todas estas funciones lógicas, prácticamente todas las vimos en la clase anterior. Bueno, aceptar. Me sale la función sí. Bueno, estoy viendo. ¿Aló? No estoy viendo lo que está proyectando. No está. No, señor.
Ah, disculpa, gracias por avisarme. No, no compartí. Ya ahora sí. Como me puse a buscar el archivo, cuando lo encontré pensé que estaba compartido. Ahora Ahora sí lo sí. ves. Sí, ¿Mm? señor. Ahora sí, bueno, gracias. Y disculpa. Función sí. Te decía que uno puede ir aquí por lógica y aparecer las funciones lógicas. Sí, cojo la función sí y digo aceptar. Me sale el cuadro de argumentos. En el cuadro de argumentos siempre va la pregunta. La pregunta. Como estamos trabajando con las ventas, vamos a preguntar que si las ventas, en este caso es la celda J8, vamos a decir que si es mayor que, ¿cierto? Mayor que, es mayor que, y resulta que el valor por el cual yo voy a comparar, que si yo quiero lo puedo escribir aquí, pero a mí me gusta más escribirlo aparte, en este caso 50 millones, que es la celda M5. Si yo lo tomo de una celda que esté aparte, yo tengo que oprimir F4, porque para que esté de fijo, ¿sí? Si no, lo escribiría, pero a mí no me gusta escribirlo porque si mañana me cambian ese valor, yo tendría que entrar a la fórmula a modificarlo. En cambio, si lo hago así, yo solamente lo cambiaría allá donde está. ¿Sí? Bueno, Sí, señor. entonces, si ya yo hice la pregunta, respondo a la opción en caso de que sea verdadero. En caso de que sea verdadero, el valor de la venta, en este caso J8, tocaría multiplicarlo por El 10%. el porcentaje que me estipularon, que en este caso es el, el 10% que está en la celda M6. Igualmente tendría que dar F4, ¿cierto? Esta parte me imagino que se la tiene clara. Sí, sí. Y en caso contrario, ponemos Sí. 0 aquí, 0. Escribo el valor de 0. Aceptar. Listo. Esta es una función sí solita. Ya esto lo copio hacia abajo. No tengo problema. Eso está bien. Entonces, ahora, entonces sí, vamos a ver esta segunda. Vamos a liquidar estas dos bonificaciones. La lógica es, Sí, señor. la dos, tengo las condiciones acá arriba. Tengo las condiciones. Y lo que me están diciendo es que si vende más de 200 millones, le paguen un 10%. Si no cumple con esa, pero vende más de 150, le pague el 7%. Si no vende más de 150, pero vende más de 100, le pague el 5%. Y si definitivamente no cumplió con ninguna de esas condiciones, le paguemos un 3%. Lo que quiere decir que aquí nadie va a quedar en cero, porque mínimo le vamos a pagar el 3% de la... Bueno, todo esto es para explicarte, entonces, cuando la persona tiene un manejo, podría escribir esta función, la podría escribir directamente, sin utilizar los cuadros de la función. Vamos a usar los cuadros de la función, como te lo expliqué, usando los cuadros de la función. ¿Oíste? Bueno, Sí. fx, función sí, aceptar. Con los cuadros de argumentos es más sencillo. Bien, prueba lógica. La prueba lógica, la primera que tengo que hacer, ¿cuál es, Javier? ¿Cuál es? Si, Preguntar que si la venta, si la venta que si está entre la venta es mayor que, ¿cierto? 200. Y como yo tengo escrito 200 acá, no lo escribo, sino que lo señalo. Señalo la celda, ¿cierto? Que en este caso es N1. Vamos a aprendernos que las ventas están en J8, para no tener que estar rodando para allá. ¿Sí? Vale, sí, Está en señor. J8. Ahí tengo que decir F4 para fijar los 200 millones. Bien. Respondo la acción en caso de que eso sea verdadero. Yo no estoy mirando allá, yo no sé cuánto. Pero en caso de que eso sea verdadero, yo tengo que coger las ventas, que las ventas están en cuál celda, en J8 la J8, ¿cierto? Estas están en J8 y por 10 tendría que multiplicarlo por 1.
por el porcentaje del 10% que están en O1, sí, exacto. Y decir F4. Hasta ahí no hemos hecho nada. Es como si estuviéramos aplicando una sola, ¿cierto? Sí. Pero ahora te ubicas en la opción falsa, donde dice valor sí falso, y ahí, como tenemos que hacer otras preguntas, tenemos que insertar otra función sí. J8 mayor de 150. ¿Ah? Preguntar si J8 es mayor que 150. Sí, pero primero tenemos que insertar otro cuadro de esta función, o sea, otra función. Estando ahí en falso, me vengo al cuadro de nombres. Cuadro de nombres, ¿sabes? Este que está acá, que está en la parte superior izquierda, donde se le ponen los nombres a los rangos. Y doy clic allí, yo lo hago y escojo la otra función. Sí, mira, aquí está. Como es la que estoy usando, me aparece de primero. ¿Sí? Yo podría hacerlo directamente acá, pero me gusta hacerlo mejor así. Y ahí doy clic. ¿Qué pasa? Me sale otro cuadro de esto. Ah, ok. Ahí era donde yo me perdía. Esa era la parte donde yo me perdía. Ahí es donde está el problema. Estaba, ya lo solucionamos. Sí, ya. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a terminarlo. Y hacemos la misma operación. Si ahora J8 es preguntando por el mayor otro. que N2, o sea, si es mayor de 150, multiplíquelo por O2. Preguntamos que, como lo tenemos escrito, lo señalo. F4. Sí, sí. F4, ¿cierto? Respondemos la opción en caso de que sea verdadero, pues te toca decir J8, multiplicarlo por el O2. porcentaje que está enfrente, ¿cierto? En este caso, O2, F4. Y nos pasamos a la opción falsa y repetimos el paso Otra que vez. acabamos de hacer. Sí. Es insertar, yo creo que ya no se te olvida, venir acá y decir insertar la función. Sí, nuevamente. Y hacemos Repetimos la misma operación. la misma operación. J8 por Mayor que N3. mayor que N3. N3. F4. Si eso es verdad, toca decir aquí que multiplicar J8 por O3. 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 O3 F4. Y como ya no hay más preguntas, pero yo tengo un porcentaje todavía, lo que quiere decir que entonces, si no cumple Si no con se ninguna cumplen de las esas, anteriores, entonces J8 por es porque es esto. O4. Exactamente. Ya entendí. Sí, es que yo me perdía era en ese sí. Yo decía, ¿dónde sacan el sí? Sí. Ya me di cuenta. Entonces, sí, cuando es negativo, o sea, cuando es falso, entonces no ponemos cero, ponemos otro condicional. Porque hay que hacer otra pregunta. Perfecto. Hay que hacer otra pregunta. Aceptar. Miren, ya es que Y copiamos este para abajo señor y gana root. 215 millones, vendió 215. Sí, claro. Vendió más de 200, le tocó el 10%. ¿Sí? Una forma de obviar eso que te decía, que estuvimos haciendo, Javier, es que la persona, pero eso es cuando ya coge un cierto manejo, puede hacer eso escribiéndolo, sin estar utilizando los cuadros de las funciones. ¿Sí me Es entiendes? más fácil con el cuadro de la función. Es más fácil. Entonces, lo que tiene que es ir separando con punto y coma. Así como queda precisamente escrito, como lo ves acá, como lo ves allá en el... Eso lo podría ir escribiendo. Escribiendo, lo único que tiene que, cada vez que Sí, habla la pero función, eso es cuando ya tiene bastante manejo, porque si cambia una coma por un punto, se tira todo y sale error. eso sí lo puede jurar. Entonces, para evitar el error. Y si dejas de abrir o cerrar un paréntesis, también. Entonces Exacto. al final te tocaría cerrar todos los paréntesis. Es un poquito Un más poco sí, más complicado. demorado. Sí. Tú podrías hacer la 3. Haz la 3 para que te quede ya claro. la bonificación 3, ahí lo tienes. Tú ahorita este archivo, ¿verdad? Lo tienes ahí igualito. Lo que tienes es que fíjate que ahora no vamos a multiplicar. Ahora es más fácil. Porque ahora lo que tenemos es que si vende más de 150 millones, se le van a pagar 10 millones. No hay que multiplicar, sino que se le pega el valor. Si vende más de 100, se le pagan 7 millones. Pero si no cumple con eso y vende más de 70, 5. Y vende más de 50, 3 millones. Y si definitivamente no cumple con ninguna de las anteriores, 1 millón.
¿Te gustaría compartir y hacer eso para que te quede eso? Que Sí. ya no se te va a volver a olvidar. ¿Y ahí ve? Me haces el favor y ampliar el zoom, pero sí, ya se ve, ampliar el zoom un poquitito nada más. Eso, ahí, aquí debajo de está la rayita esta, a eso es ampliar el zoom. Bueno, hazla. Entonces, Aló, ya, ya. eso ahí. Bueno, aquí ya quedó hecho. No lo hice. Voy a hacer la anterior. Vamos a repetir la anterior, profe. Aplícalo por favor en la bonificación 3. Ahí está la columna. Está más al lado de la bonificación 2. Sí, nota 8. Pero no estás abriendo el cuadro no estás abriendo el cuadro. Javier, mira, hazme favor, cuando compartas, comparte no una ventana, sino una pantalla. Cancela eso, dale a cancelar. ¿Me estás escuchando? Sí, un momentico. Salte y comparte de nuevo. Sal y comparte de nuevo, por favor. Sí, ahora cuando vayas a compartir, comparte la pantalla. No donde dice ventana, sino pantalla. Ya. Sí. Te decía que te ubiques no donde dice red de fuente, sino donde dice bonificación 3. Ahí. Borra y ahí la aplicas. Bueno, ahí está borrado ya. Donde dice bonificación 3, ahí. A mí se me acabó. Listo. Puedes empezar. Ahora sí, la función sí. ¿De qué? Escoge la función sí. Está ahí abajo. Eso. Eso. Ahí Entonces, sí. si J8 es mayor. ¿Cuánto Las era? condiciones las tienes hacia la derecha. Tú te puedes salir de ahí mayor y salte con el mouse. Salte del cuadro y te ruedas para allá. La puedes buscar, sí. Con la flecha, con el mouse. Hola, don Jaime, ¿cómo está? Y me estás tomando las condiciones de donde hicimos la Por eso, 2. pero ¿cómo hago para no? Tú te sales, salte. Estando ahí, tú te puedes salir con el mouse e ir a seleccionar. Y te mueves con la flecha hacia allá. ¿Sí me entiendes? O si no, apréndete dónde están allá, que están en otra celda que se llama, ya te digo, un segundo. Esto es mayor que 200. No, pero es que estamos haciendo la de 150. Dijimos que íbamos a hacer la bonificación 3. Están en la celda Q1. Q1, que también lo puedes escribir. ¿En la Q1. celda qué? 1. ¿Ah? 1. Q1. Bueno, entonces haz la 2 si quieres, para no complicar. No, Q, están en la Q, Javier. No en la U, sino en la Q. Listo. Entonces, si el valor es verdadero, Ajá. entonces va a pagar Fíjate, 10 millones. ahí no va a haber operación. Tú le podías señalar el valor que tiene allá. Está en la R1. Nada más Que escribe es ahí. 10 millones. Es R1. Tiene R1, pero tienes que darle F4. Tendrías que darle F4. Le pusiste R1. Ahí F4.
L1, oprimes F4. Listo. Ahora, si es falso, entonces ya me vengo aquí Eso. y comenzamos nueva operación. Sí, señor. ¿Qué vas a comparar ahora? J8 mayor Así J8 es mayor que Q2, que Q2. entonces paga R2. R2. F4. Tanto F4 y otra Javier, vez operación sí. a Q2 y a R2 también. A Q2 le tienes que dar F4 también. No, no hubiera Ah, borrado, sí, ¿verdad? sí, sí. Ya lo corrijo. Sí. Bueno, J8. ya lo corrijo ahora para no perder el impulso Claro. acá. Entonces la lógica, si J8 es mayor Listo, ahora sí te viste. de verdadero que R3, Lo podrías haber señalado también, o así como que 4. Si es falso, entonces me voy otra vez acá, sí, eso. y hacemos la misma otra vez. Llega un momento que se vuelve un poco como canzoncito, pero esa es así es que hay que hacer. Si J8 es mayor que este F4 verdadero, y ya queda aquí. Si no cumple, si es falso, entonces ya sería este que está aquí, ya sería el Eso. último condicionante. Listo. Y tengo que fijar, Revisa el Q1. Ubícate en Q1. Q1 tampoco lo tiene. Q1 tampoco tiene el F4. Te ubicas y le das F4. Listo. Y el Q2 también. Q3 y Q4, listo. Ya, Listo. Y ahí lo copiarías hacia abajo. Mira. perfecto. Ya ese era el que me estaba dando cacao que no pude. Pero ya, Sí. señor. Ah, bueno, fíjese que le sirvió que nos Ya con eso encontráramos. salí de la duda. Digan. Y no quería atrasarlo, como ya lo había volado y estaba en otros temas, no quería atrasarlo, pero sí. Ya con eso le mando el taller, que no lo he mandado, le voy a mandar el taller. Ah, sí, sí. Fíjate, después de que te estoy esperando Sí, señor. con eso. Listo, profe. No Bueno, sé, entonces, de resto sí tengo claridad. De resto sí ya tengo la claridad del tema. Ese es lo único que me está dando cacao. bueno, me alegra mucho. ¿Qué tal te pareció el curso? Bien, 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 bien. Sí, Sí, me lo que hago. le digo, o sea, es que habemos unos, o sea, hay compañeros que pues tienen más, esto es de uso, o sea, esto es de usar, ¿sí? Entonces, hay unos que utilizamos más este recurso y otros que no lo usan tanto. ¿Sí? Que Claro, lo claro. tienen más como para llevar un registro, por ejemplo, lo de la biblioteca es para contabilizar los usuarios y cosas de esas. Nosotros como hacemos análisis de las estadísticas, entonces sí encontramos mucha más aplicación, ¿sí? Claro, Y claro lo que que sí, dice la María. señora más, sí, hay unas cositas que nosotros no sabía, le digo, nunca está de más, pero vuelvo y le digo, esto es de uso, o sea, si uno lo deja de usar, se le va olvidando, se le va Esos tips olvidando, debe tener la plena seguridad. se le va Debe tener la olvidando. plena seguridad de que es así. Sí, y le digo, de lo que es Excel, yo creo que uno no maneja ni el 1% de todas las cosas y todas las funciones que tiene Excel ahí Sí, tiene y en ese. demasiado. Tiene demasiado. Y como te digo, si uno no lo necesita, olvídate que uno se va a poner a revisar eso, Mm. a Lo que tratar de nosotros hacer. queremos es aprender a programar, porque Excel también permite programar. Como te decía, programar esto, sí, cuando uno escribe directamente, está programando. Mm. Sí, es como si estuviera programando. Sí, tiene muchas más cosas en profundidad. Este curso es intermedio. Quizás más adelante manejen uno de Excel avanzado. Sí, Pero sí, sí. listo, Pero bro. Excel tiene otra cantidad de cosas, tiene muchas más cosas que revisar. Listo. No sé si quiere de pronto cortar porque tengo que mandar un par de correitos ahora. Y nada, nos vemos el lunes, profe, que tenemos la última clase. Ah, bueno, si tú necesitas eso y como nos tocó los dos solos hoy, Sí, señor. entonces Fue más fluido. lo hacemos así.
¿Oíste? Sí, señor. Listo, profesor. Entonces, Mil gracias y gracias. disculpe los inconvenientes que tuvo la señora Maggi, que vive así un día medio complicado con el sistema y con los trabajos que tenemos pendientes, ¿vio? No te Pero preocupes. las intenciones no faltan. La señora María está bastante pendiente acá. Ah, bueno. Entonces, bueno, no, muchas gracias. Que estés muy A bien, ¿no? usted. Que tenga muy Cuídate buena mucho. tarde, profe. Que estés muy bien. Feliz fin de semana. Ok, pues, gracias, igual.